Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman. Nos callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, otra semana más, acá con mucho frío en Buenos Aires y con toda la energía del movimiento ecofeminista y preparando, calentando los motores para mañana, mega concentración 28 de mayo en la Plaza de Mayo. Todas las feministas nos damos citas para este Martes Verde especial por el Día de Acción de la Salud de las Mujeres, por la salud de las mujeres, y la campaña nacional por el derecho al aborto va a estar movilizando y haciendo verde este martes a lo largo y ancho del país, en todas las provincias, para decirle no a las restricciones que nos implican volver atrás, y nuestra solidaridad con todas las causas populares, con los comedores que no están recibiendo alimentos, con todos los que están sufriendo despidos en distintas áreas del Estado, y especialmente para decir que no vamos a volver ni un paso atrás con los derechos sexuales y reproductivos, y que no queremos que sancionen esta ley bases que contiene un montón de artículos que van en contra de nuestros derechos como mujeres y nuestros derechos ambientales. Por eso, bueno, le damos la bienvenida. En el programa de hoy vamos a tener un programa súper especial que nos conecta con muchísimas cosas importantes, pero sobre todo tenemos un programa bastante internacional porque vamos a estar presentando a varios compañeros y compañeras que venimos trabajando juntos los temas que hacen a lo ambiental a nivel regional. Hoy vamos a hablar del Acuerdo de Escazú. Habrán oído nombrar este Acuerdo de Escazú, tiene mucho que ver con los derechos de los defensores y defensoras ambientales, pero bueno, vamos a ver en detalle un poquito más algunos de estos temas. Para esto le damos la bienvenida a dos amigas muy queridas, a Yoara Marchesini. Ella es una de nuestras representantes del público en el proceso de participación ciudadano del Acuerdo de Escazú. Ella está en Brasil y es coordinadora allí del Instituto NUPEF. También le damos la bienvenida a nuestra amiga, compañera Bárbara Astudillo, que está en Chile. Ella coordina, conduce un equipo y un grupo militante que se llama Salvemos los Molles, y también es parte de la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe. Y por supuesto a nuestro compañero Cristian Fernández, amigo y compañero también de la Universidad de Buenos Aires. Él es responsable del área legal en FAN, es coordinador de legales en FAN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales de la Argentina, y también es docente, colega docente en la Facultad de Derecho a cargo de temas de naturaleza y litigios ambientales y climáticos. Bueno, queridos amigos, amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristian, contanos un poco cuáles son los principales problemas ambientales hoy en la Argentina y qué estamos discutiendo en el marco de esta ley bases que nos está presentando el Gobierno Nacional. Hola, buenas tardes María José, y a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, fundamentalmente hoy en Argentina creo que lo que propone la ley bases, si bien no es igual a la ley bases 1, que tenía retrocesos ambientales muy notorios en glaciares, en bosques, en ley de quemas, esta nueva ley bases, la secuela de la ley bases, es mucho más sutil, pero creo que tiene en el capítulo, sobre todo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, muchas preocupaciones en materia no solo ambiental, sino a nivel constitucional, división de poderes, federalismo. Creo que
que hay muchas cuestiones que atacan la autonomía de las provincias, como el artículo 163, que establece que cualquier norma que se oponga a este régimen de fomento de grandes inversiones de un mínimo de 200 millones de dólares, será considerada nula de nulidad absoluta, independientemente de que las provincias adhieran o no a ese régimen. Esto es de gravedad institucional, ¿no es cierto? También el propio artículo 163 del proyecto de ley establece que los jueces deberán declarar esta nulidad, ¿no es cierto? Les impone un deber a los jueces como si no existiera en el artículo 1 de la Constitución Nacional el principio republicano de gobierno y la división de poderes. Esto es muy grave, sumado sobre todo también al artículo 191 del proyecto de ley, que establece que cualquier insumo se debe garantizar a las empresas. Sin embargo, a pesar de, por ejemplo, de que haya problemas con abastecimiento interno. ¿Qué significa insumo? No lo sabemos, pero, por ejemplo, para la minería, un insumo fundamental es el agua. Bueno, si escasease el agua en una provincia por sequía o por condiciones climáticas adversas o por lo que fuera, se le tiene que seguir garantizando, y si no, se lleva un juicio ante tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI. Es un despropósito, es totalmente una locura, y bueno, después hay muchas más cuestiones, pero bueno, hago circular la palabra. Sí, le damos también la bienvenida a César Artiga. Él es ciudadano global planetario, nacido en El Salvador, y es otro de los representantes electos del público para el Acuerdo de Escazú y es director de Haz de Paz en El Salvador. César, bueno, estábamos hablando con nuestro compañero de Argentina, Cristian Fernández, cuáles eran los principales problemas en Argentina en la coyuntura, que estamos acá en una pulseada donde el Senado de la Nación puede sacar una ley que puede dejar derogadas prácticamente todas las leyes ambientales en el caso de algunas inversiones. Pero, ¿cuáles son los principales problemas ambientales hoy en América Latina que nos convocan a los defensores y defensoras ambientales? César, ¿nos contás? Hola María José, gracias por la invitación y saludos a todas y todos que están acá en la llamada. Pues yo creo que hay un tema fundamental que es importante señalar, y es que después de la pandemia, después de la COVID, ha habido un auge de parte de los estados del impulso del extractivismo y de los megaproyectos en la región. Con la excusa de que hay que reactivar las economías, se está fomentando mucho más que antes de la pandemia todo este modelo de saqueo y explotación de los pueblos y la naturaleza. Y esto es algo muy marcado, que lo podemos ver de manera muy clara en Centroamérica, por ejemplo, que es la subregión en la que yo me muevo un poco más, donde podemos ver que con estas estratagemas y con estas marañas de mentiras, muchas veces los gobiernos le quieren hacer creer a la gente que sin estos grandes megaproyectos no hay posibilidades de desarrollo para nuestros pueblos. Cuando en realidad el imaginario de vida de los pueblos no es ese modernismo o falso progreso, ¿verdad? Que nos quieren vender no solo los estados, sino que las grandes corporaciones también. Y entonces, y en medio de estos amaños, como le decimos acá, manoseos, pues la gente a veces se confunde porque realmente es apremiante la situación social, la falta de empleo, la falta de oportunidades para las juventudes, la falta de oportunidades de desenvolvimiento para los pueblos que están defendiendo bienes comunes naturales. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Y creo que un segundo elemento clave que me gustaría destacar es que es urgente y necesario avanzar en el fomento de una cultura cívica, democrática y ecológica en la región, ¿verdad? Para no ser presa de estos populismos y estos líderes mesiánicos que llegan a nuestra región prometiendo cosas que de manera cínica, como el caso de Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador, que tenemos a un ciudadano presidente que tiene un estilo de gobierno bien basado en la publicidad y no en las políticas públicas. Entonces, mientras no potenciemos esta cultura cívica, democrática, ecológica,
pues esta ola de autoritarismo y populismo va a seguir arrasando en la región, ¿verdad? Y ahí hay una tarea importante que hay que asumir para que realmente las personas que están en primera línea de defensa del territorio tengan las herramientas fundamentales para, no solo para resistir, sino que también para tener esa resiliencia comunitaria y avanzar en la protección de los bienes comunes naturales en la región. Gracias. No sabes qué bueno que nos sentimos comprendidos por alguien que está pasando por la misma situación. Pero le quiero dar la palabra a Yoara. Antes preguntarte, Yoara, ¿cómo avanza ese embarazo y para cuándo tenemos fecha de parto? Porque esto es un dato de la vida real, más allá de lo teórico. ¿Cómo va? Hola María José, hola a todos y todas. Vamos todos bien, gracias por la pregunta. Bueno, ahora que lo tenemos el futuro ambientalista para julio. Así que... Bueno, julio, anotamos, Anotamos para armar los regalos de julio. Escúchame, Yoara, ahora volviendo a nuestro tema del programa de hoy, ¿por qué es importante? ¿Qué contenidos tiene este acuerdo de Escazú que puedan servir en esta lógica de construcción ciudadana que es necesaria para enfrentar estos procesos de extractivismo, como nos decía recién César Artiga? ¿Cómo hacemos para que la gente se apropie de este acuerdo tan importante? ¿Qué es este acuerdo? Bueno, oyendo a César y también a la situación de Argentina, nos ve mucho en la cabeza la necesidad de transparencia y de participación, ¿no? De cómo eso influye también escuchar a la gente y tener en cuenta cuáles son los deseos de las personas que están en primera línea. Y el acuerdo de Escazú va justo en esa dirección. Es un acuerdo regional que vale para América Latina y el Caribe, que habla sobre acceso a información, participación y acceso a justicia en temas ambientales. Es un acuerdo que vale para Argentina, eso es muy importante decirlo, y lo que prima es que tengamos una democracia ambiental que evite los conflictos, ¿no? Todos sabemos en que cuanto más democracia exista, menos conflictos va a existir. Y eso no significa que no podemos tener opiniones diversas, significa a que equilibremos el juego, ¿no? Los que tienen más poder, todas las estructuras que tú comentabas al inicio, que muchas veces son machistas, no respetan a las personas más vulnerables, no respetan al medio ambiente, no respetan los que están en la línea de frente, sean revistas de alguna manera, ¿no? Y que de verdad pongamos sobre la mesa todas las posibilidades antes de decidir sobre un proyecto de inversión. Y eso no es malo, eso no significa que no va a haber progreso, eso no significa que no va a tener empleo. Lo que significa es que vamos a garantizar un futuro para las presentes y para las futuras generaciones, y que el beneficio, el bien común, que es el medio ambiente, de verdad va a ser a todos y todas, y no a un grupito selecto de personas que tiran provecho de eso y que lucran y que encima dejan el daño o dejan el prejuicio, dejan a nosotros del país o de las comunidades locales lidiar con los errores de esa inversión que ha sido hecha sin ningún proceso de consulta o sin ninguna transparencia o sin el respecto de las leyes ambientales. Entonces, eso estamos hablando cuando hablamos del acuerdo de Escazú. Estamos hablando de pensar en el medio ambiente protegido, pero pensar también en las personas que defienden el medio ambiente y pensar el medio ambiente como un bien común de todas y todas, y no de aquellos que solo quieren lucrar y pensar en el día de hoy y no en la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Una de las patas de este acuerdo de Escazú es la participación ciudadana, entre otros estos representantes del público, de los cuales Yoara y César son unos de ellos elegidos democráticamente en la región para representarnos y ser nuestro vocero, pero otra de las patas del acuerdo de Escazú es el protagonismo que se le da de manera directa a defensores y defensoras ambientales. Entonces, Bárbara, contanos un poco
Bárbara es compañera del Grupo de Justicia Ambiental, el mecanismo de participación ciudadana que tenemos en CEPAL y también de la red ecofeminista, y es una gran defensora del ambiente, ella en persona y su grupo. Contanos un poco, Bárbara, cuál ha sido el proceso de creación de este plan de defensores y defensoras ambientales que se ha aprobado en la reunión de la COP de Chile, de la Conferencia de Estados Partes del Acuerdo de Escazú. ¿En qué consiste este plan de defensores y defensoras? Gran trabajo que trae los estándares del Acuerdo de Escazú, el plan de acción, que se comienza a construir desde Quito, Ecuador, liderado por Chile, y ahí César con Yoara han sido propicios para generar el espacio de colocar directrices importantes, de generar espacios propicios seguros para quienes defendemos la naturaleza, pero también colocar indicadores, investigación y darle también un seguimiento de la temporalidad de las distintas acciones del rol del Estado frente a la protección de quienes estamos en la primera línea para buscar las distintas acciones de acceso para abordar las injusticias y los conflictos ambientales. Pero también dentro de este hito histórico que se vota recientemente la COP3 acá en Santiago de Chile, es también colocar la transversalización de género. Creo que es propicio porque gran parte de los números quienes defienden el medio ambiente son mujeres de zonas rezagadas, zonas vulneradas por proyectos extractivistas, muy bien lo categorizó ahí César. Somos una región muy peligrosa para hacer la defensa de los derechos humanos. Y ahí este plan de acción viene a colocar distintas indicaciones por parte de la sociedad civil articulada dentro del equipo de trabajo, pero también esas consultas participativas que también se pudieron desglosar acciones dentro de los distintos ejes, que eran 4 ejes para colocar el asunto de reconocimiento, que no sea un reconocimiento de un premio, sino que sea el reconocimiento legal y jurídico para quienes defienden causas socioambientales y quienes no se sientan como defensores o activistas dentro de la acción ambiental. Y ahí nosotros también podemos buscar relevancia que esto ha generado también la acción de colocar este eje dentro de los planes de implementaciones de nuestros propios países, con la acción de los protocolos como el recientemente que expone nuestro país como Chile, y eso ha surgido por un trabajo colaborativo de la sociedad civil y que nosotros como sociedad activa debemos actuar, de fiscalizar y también estar ahí atentos cómo se desempeña el Comité de Apoyo a la Implementación a que se pueda dar cumplimiento de los distintos multifactores que es ser defensor y defensora ambiental en Latinoamérica y el Caribe, pero también arrojar que los países cumplan los estándares, pero también se pueda recoger a los que no son parte. Incluso hoy en Brasil, ahí celebramos que se están surgiendo las audiencias de la MICU para poder colocar los estándares del Acuerdo de Escazú en todas las políticas de la región, y que ahí están nuestros compañeros Irene con Mijael representando un trabajo histórico y que buscamos que esto pueda ser pronunciado por parte de la Corte Interamericana y que coloque lo transversal e importante del Acuerdo de Escazú. Bueno, contémosle un poquito más al público en detalle. Ustedes saben que el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo latinoamericano y del Caribe vinculante sobre temas ambientales, pero que tenemos una serie de tratados en materia de derechos humanos históricos en la región, y a lo que se está refiriendo Bárbara es a uno de los mecanismos, que es el de el sistema interamericano. Nosotros tenemos firmado no solamente la Convención Americana de Derechos Humanos, sino el protocolo de San Salvador, que es un protocolo que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y que abarca el derecho al ambiente. Y en función de esto, en este momento, en Manaus, en Brasil, está habiendo una audiencia pública donde tenemos varios y varias compañeras, entre otros Pía Marchesini de FARN de Argentina, otra compañera de la Campaña Nacional por el Derecho al Agua, y por supuesto los compañeros que acaba de citar Bárbara, que son representantes del público de este proceso de Escazú, que nos están representando allí para
decirle al sistema interamericano qué estándares queremos que se adopten o que el sistema interamericano saque como una recomendación general, en principio vinculando el acuerdo de Escazú con los temas que tienen que ver con cambio climático y los graves problemas ambientales que está habiendo en la región en este momento, ¿no? Vos estabas viendo la transmisión online que se está haciendo, Bárbara. ¿Por qué no nos comentás un poco qué está sucediendo en ese amicus en esta jornada de hoy? Esto es en vivo y en directo desde Manaus, Brasil. Bárbara lo estaba mirando desde Chile. Pudimos acceder a ver y a escuchar lo que se estaba discutiendo en la audiencia y que recientemente acaba de salir Irene con Mijael, y se coloca la discusión de un sentido de sensibilizar a la Corte, y creo que eso ha sido importante porque generar la conciencia de quienes pueden definir el pronunciamiento nos genera esa bajada a la realidad de los estándares, de la jurisprudencia y también a las certezas jurídicas que buscamos quienes defendemos el medio ambiente y los distintos estándares que trae esta mochila de herramientas que es el Acuerdo de Escazú. Y escuchando la audiencia del día de ayer y el día de hoy, podemos abordar cómo se han generado todos estos paneles para poder colocar cierta urgencia a esas lamentables situaciones y episodios críticos de criminalización, de amenazas directas, también la negación de accesos a la información, y escuchar a que por fin se pueda marcar esto como algo histórico que podría ser prontamente la declaración de Manaus, que los defensores y defensoras ambientales están llegando a ese espacio de la incidencia jurídica que tiene la región y poder generar que la justicia en los asuntos ambientales pueda ser propicia para que empujemos que en situaciones como lamentablemente 300 defensores asesinados en Colombia, la crítica situación de Perú y Bolivia, pueda lograrse algún tema de generar una acción pronta del rol que diga la Corte frente a los distintos mecanismos que se puedan lograr dentro de esta acción. Creo que hay que estar muy atento al pronunciamiento que se pueda generar, de estar muy preocupado de cada audiencia y de que esto nosotros podamos lograr producto dentro de las políticas nacionales, y ahí la urgencia de poder darle una bajada y también ratificación del Acuerdo de Escazú en los países faltantes, porque debemos ser mucho más el músculo robusto para defender quienes defienden la naturaleza, pero también estamos en una emergencia climática y esta región no puede sostener un modelo que lo mismo nos dijo el foro de países, que la agenda no ha generado una brecha de pobreza, no hemos crecido como región, y los temas de los cumplimientos de la Agenda 2030 estamos en el 22%, así que creo que ahí estos datos, indicadores pueden aportar un mayor protocolo o también quizá un veredicto que pueda dar la Corte, porque la acción la genera la audiencia Colombia y Chile, que son países muy complejos, pero tenemos que buscar cómo entrar para Argentina, que tienen ahí un clima político bastante complejo y que preocupa al menos a la región. César, ¿por qué no nos das un mapeo de cuántos países han ratificado el Acuerdo de Escazú, cuáles faltan, y también un mapeo de qué pasa con los defensores y defensoras ambientales? Sabemos que esta es la región más peligrosa del planeta en relación a defensores y defensoras ambientales, y particularmente también hay amenazas a la libertad de expresión, a periodistas. ¿Cuál es el mapa de la región en relación a estos temas? Sí, gracias, María José. Actualmente creo que el mapa de Escazú está en que de los 33 países de América Latina y el Caribe para los que está abierto el Acuerdo de Escazú, tenemos 16 estados parte. Vamos casi a la mitad, ¿verdad?, del número completo de estados. Tenemos ahí la expectativa y creo que animamos mucho el contexto de Colombia, porque Colombia estamos como a un pasito, estamos a un paso muy, muy breve ya de que Colombia se convierta en el número 17 una vez que el Tribunal Constitucional así lo resuelva en Colombia. Así que de los demás países, nosotros siempre decimos que algunos países no honraron el compromiso, y esto significa que hay países que negociaron Escazú,
Recordemos que el proceso de negociación de Escazú es creo yo, un ejemplo de cómo se crean estos, cómo se ha creado este tratado a nivel de la región, pero que también da luces para las demás regiones donde todavía no existe un acuerdo vinculante que dé cumplimiento al principio de la Declaración de Río. En este momento solo está Europa y América Latina y el Caribe, y donde el público ha jugado un rol preponderante, muy activo, aportando de manera muy significativa, inclusive en el texto, ¿verdad?, de lo que al final se aprobó con el Acuerdo de Escazú. Hay países que lo negociaron, dieron su voto para que tuviera vida para la firma, y luego no lo firmaron, como es el caso, por ejemplo, de mi país, o como es el caso de Honduras. Similar caso fue el caso de Chile, por ejemplo, que no firmó Escazú una vez se abrió firma, pero que tan pronto hubo un cambio político en su país, pues se echaron a andar todas las instituciones y el gobierno se comprometió con hacerlo efectivo, y es el único país de los 16 que se ha unido al acuerdo por la vía de la adhesión, ¿verdad? Es el único país. De ahí todos han sido procesos de ratificación nacional. Bueno, entonces ya con ese mapa de cómo estamos, lo que podríamos precisar, que ya lo decía muy bien Bárbara, es que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, el agua y la tierra. Lo dicen los informes del Global Witness, pero también el de Frontline Defenders, ¿verdad? Y creo yo que hay un subregistro muy grande. Creo que ese es el principal problema que tenemos ahora. Sí es cierto que hay, digamos, países como Colombia, México, Honduras y otros donde los niveles de asesinatos son crecientes año con año. No obstante, hay un subregistro muy grande en países que ni siquiera aparecen mencionados, porque viven en unos contextos de muchas restricciones y de mucha represión que invisibiliza realmente los ataques y la persecución que hay contra las personas defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, el caso nuestro en El Salvador. El Salvador no aparece mencionado en ninguno de los informes, y ya nos ha pasado, por ejemplo, que estamos en algunas instancias internacionales, inclusive en organizaciones de Naciones Unidas nos han mencionado, bueno, pero es que El Salvador es el que menos mal está de Centroamérica, porque ahí no hay casos de asesinatos. Cuando acá hemos tenido una situación de violencia tan alarmante y crítica, y donde cualquier persona que desaparecía o era asesinada, fácilmente se le atribuía a las pandillas, ¿verdad? Fueron las pandillas, desaparecieron las pandillas, y entonces nunca se investigaba si realmente era así o no, y qué hay detrás de todo esto. Y aquí vengo un poco al meollo del asunto. En países donde ni siquiera se registran los ataques, porque la figura como tal de persona defensora de derechos humanos no existe, hay personas que acuden a las instituciones del Estado y ni siquiera les toman la denuncia, porque en el Código Penal no aparece esa figura reconocida. Entonces, no solo hay un subregistro, sino que hay un tema de que el mismo sistema está garantizando la impunidad contra los delitos cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, Escazú viene, y creo que esto es un plus del que poco se habla en el marco del Plan de Acción Regional que se acaba de aprobar, es que viene a dar un asidero legal, por ejemplo, a los países donde ni siquiera existe un protocolo para denunciar, ¿verdad? Entonces, como muy bien lo dice Escazú, ¿verdad? Es un acuerdo procedimental, viene a llenar una serie de vacíos que tienen nuestras legislaciones, nuestras normativas, y que mantiene la impunidad en materia ambiental. Entonces, este subregistro, estas condiciones de invisibilidad a las que están sometidas las personas defensoras, creo que ponen la brecha mucho más grande, y en el que el plan de acción se convierte en una herramienta fundamental para abordar esta problemática de la que poco se habla en nuestras sociedades. En Centroamérica no es un tema, por ejemplo, porque como hay narcotráfico, hay violencia de pandillas y de crimen organizado, incluso en México, por ejemplo, pasa, pero sobre todo poniendo de ejemplo Centroamérica, entonces se invisibiliza mucho el desaparecimiento de personas, atribuyéndoselo a estas otras formas de violencia. Y entonces ahí creo yo que hay una oportunidad
importante, valiosa, para que avancemos en reconocimiento, como dice muy bien Bárbara, porque esa incerteza jurídica, porque Escazú no solo para dar seguridad jurídica a las empresas con sus inversiones, sino que sobre todo para dar seguridad jurídica a los derechos ambientales de las personas y con particular atención a las personas defensoras del territorio. Yoara, ¿cuáles son los órganos del Acuerdo de Escazú? ¿Todos sus órganos están funcionando, están implementados? ¿Hay un comité de aplicación, los representantes del público? ¿Cómo avanza la implementación? Más allá de que se van sumando otros países y vamos trabajando por la ratificación, los países que ya están en el acuerdo, ¿cómo se avanza en la implementación de este acuerdo y en que la realidad del acuerdo y de estos tratados le llegue a la gente en la vida cotidiana para salvar el planeta en el día a día? Pues como tú lo has dicho, Mari José, hay una estructura ya formada en el Acuerdo de Escazú. Hay que recordar a la gente que justo estamos en la tercera COP, o sea, es un acuerdo chiquitito, pero que estamos en pleno funcionamiento, ¿no? Tiene la característica única de tener la participación directa de las personas, a quien llamamos de público. Nosotros somos 6 personas que han sido electas para representar al público, pero el público tiene participación directa en el Acuerdo de Escazú y eso es sumamente importante. O sea, hay personas que son líderes y lideresas que aportan muchísimo al acuerdo, aunque no tengan el rol formal. Y eso es lo que da vida, ¿no? Eso da continuidad y hace con que el proceso va hacia adelante. Esa es una característica que yo invito mucho a las personas a que conozcan y a que se sumen al proceso, ¿no? Nosotros 6 somos igual un puente entre el público y la secretaría, que es la CEPAL, pero todos los que estamos aquí o que estamos escuchando pueden también contribuir de forma directa o indirecta o en sus territorios, en sus comunidades, pero sería muy importante contar con todos y todas en ese proceso. Entonces, hay el público, hay la secretaría, que en ese caso es quien hace la labor administrativa, de logística y de apoyo al público en los países, que es la CEPAL. En los países, que son los países que hacen parte, son los países que deciden el rumbo del Acuerdo de Escazú, y hay los países que son observadores, ¿no? Que son los países que aún no han terminado el proceso de ratificación o de adhesión. Esos países pueden estar en la reunión, pero no pueden tomar una decisión sobre el Acuerdo de Escazú. Después hay la mesa directiva, que es una mesa compuesta por países, la secretaría y un representante del público que organiza la reunión, organiza los documentos y hace todo el proceso preparatorio. Y también, como tú has comentado, hay el Comité de Apoyo a Implementación y Cumplimiento al Acuerdo de Escazú. Es un comité que justo acaba de empezar a trabajar en la última COP, o sea, es muy nuevo aún, pero es un comité de 7 personas expertas, independientes, y ahí quiero reforzar esa característica, ¿no? Son personas que tienen un conocimiento del Acuerdo de Escazú, de los derechos humanos, del derecho ambiental, y son personas independientes, o sea, son personas que están trabajando para recibir las comunicaciones del público y para opinar. No es un comité punitivo, no es esa la característica que marca Escazú. Escazú es un acuerdo de cooperación, de diálogo y de fomento al progreso, en el sentido de que todos creemos que la mejor manera de lidiar con el conflicto es si están todas las cosas sobre la mesa, ¿no? Y el comité de 7 personas independientes, que incluso han sido electas en Argentina, acaba de empezar a trabajar y tiene esa finalidad de escuchar y de apoyar a los países a la implementación. Entonces, ese sería el dibujo en portuñol de la estructura del Acuerdo de Escazú, y invito a todas y todas a que conozcan un poco más y que se involucren en ese proceso que hacemos todos.
Cristian, justamente hablaba del comité de aplicación Yoara y uno de los compañeros que integra el comité de aplicación es nuestro querido compañero Andrés Napoli de FARN. Acá, Infidencia, ¿qué te cuenta Andrés? ¿Cómo sigue el comité funcionando? ¿Qué cosas se han resuelto en la última reunión del comité de aplicación del Acuerdo de Escazú? Bueno, ahí María José, concretamente lo que sucedió en la última COP en Chile es que se establecieron las reglas para el funcionamiento del comité, ¿no? Como venía mencionando Yohara, aquí esto es muy importante porque obviamente nos da la hoja de ruta de cómo puede funcionar el comité. Creo que tenemos que saber que el comité no va a poder solucionar todos los problemas por sí solo, ¿no? Esto también que comentaba Yohara de los representantes del público, de, bueno, todos tenemos que ayudar, ¿no? Todos tenemos que colaborar, porque no son, ellos solos no tienen financiamiento, realmente se hace todo muy cuesta arriba, con lo cual creo que desde la sociedad civil es muy importante que ayudemos en la tarea de implementación del acuerdo, ayudemos al comité en los puntos ciegos que pueda tener. Creo que va a ser un trabajo muy paulatino, muy progresivo, de paso a paso. En ese sentido, bueno, pronto la sociedad civil estamos por lanzar un observatorio ambiental y climático de implementación del Acuerdo de Escazú aquí en Argentina, que vos también sos parte, somos varias organizaciones de la sociedad civil en un esfuerzo conjunto con la academia, con la Universidad de Buenos Aires, con el proyecto Meulen de la Universidad Nacional Litoral, y creo que este observatorio puede ser una linda punta de lanza para ayudar justamente a la tarea del comité, ¿no? A diagnosticar, al menos en Argentina, cuáles son los grandes problemas, ¿no? De implementación del acuerdo, cuáles son las inercias, dónde el Estado no está haciendo bien las cosas, dónde no se está cumpliendo el plan que nosotros tenemos de implementación, que fue publicado a fines del año pasado. Y bueno, creo que es muy importante el trabajo que podemos hacer, no solo de diagnóstico, sino también de marcarle al gobierno argentino cuáles son las líneas de acción que tiene que llevar adelante, y creo que eso va a ser de mucha utilidad, no solo para el comité, sino seguramente también para los representantes del público. Sí, de eso te iba a preguntar más. Estamos presentando en público nuestro observatorio del Acuerdo de Escazú el día 5 de junio, que es el Día del Ambiente, en la Facultad de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires, pero también supongo que vamos a estar haciendo una transmisión por internet para que todos los compañeros desde Jujuy hasta Tierra del Fuego estén interconectados. Contanos un poquito más. ¿Qué es este observatorio? ¿Cómo va a funcionar? ¿Y qué vamos a hacer el 5 de junio? Bueno, el 5 de junio, como bien decías, María José, la idea es festejar el Día del Ambiente con este lanzamiento. La expectativa, la idea que tenemos de este observatorio justamente es que podamos abordar los diferentes ejes de Escazú desde diferentes perspectivas, ¿no? Las organizaciones, creo que somos organizaciones ambientales y sociales con nuestros matices, y está buenísimo, creo, construir de la diversidad, lo mismo con la academia. En este sentido, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, va a abordar el eje de defensores desde una perspectiva de investigación de cuáles son las normas en diferentes partes de nuestra región, pero también en diferentes partes del mundo que protegen a los defensores. Vamos a tener ONGs como el CELS que van a estar trabajando con el eje de defensores, pero con casos en el territorio. Vos también vas a estar trabajando con eje de defensoras y género, que es un tema muy importante. Desde FARN vamos a estar trabajando el eje de acceso a la información pública, el CEPAS estará trabajando el eje de participación ciudadana y acceso a la justicia, con lo cual también el tema de evaluación de impacto ambiental, con lo cual creo que vamos a tener, y me estoy olvidando de Valeria Berros, que es muy importante, es una investigadora muy importante en nuestro país, del CONICET y de la Universidad Nacional Litoral, que tiene un proyecto de investigación que se llama Meulen, y ellos están trabajando fundamentalmente en lo que es el principio de no regresión. Están haciendo algo parecido a lo que fue el Desregulation Tracker durante el gobierno de Trump, y también sucedió algo parecido durante el gobierno de Bolsonaro en Brasil, que se van monitoreando todas las regresiones ambientales y sociales, con lo cual creo que tenemos por delante mucho trabajo, pero también muy necesario.
Hablaba de las regresiones ambientales y no puedo dejar de pensar en el Brasil de Bolsonaro y recuerdo cuando estuvimos en Panamá en la reunión de defensores y defensoras, la preocupación que tenían los compañeros y las compañeras de Brasil por lo que podía pasar en Argentina y pasó. ¿Qué, ¿Cómo viven, cómo se vive? Bueno, en América Latina estamos acostumbrados a vivir de un extremo al otro todo el tiempo, pero digo, ¿cómo vivieron esa etapa de Bolsonaro en materia ambiental, sus regresiones, las consecuencias? Y ahora el gobierno de Lula, Marina Silva como ministra. ¿Se revierten los daños generados o es muy difícil cuando se abre un camino y una brecha de extractivismo tan profundo, revertir, curar, sanar, mitigar, volver atrás, rebobinar? ¿Cómo es la situación? Pues justo estaba viendo a ti y a Cristian y quería decir eso, ¿no? Como desde los otros países de América Latina y el Caribe, y diría el mundo, estamos mirando a Argentina y siempre miramos a Argentina, principalmente en Brasil, con envidia en muchos momentos, pero en este momento no es el caso, ¿no? Pero decir la importancia que tiene Argentina para la región y cómo las decisiones que se hacen en Argentina cuando son buenas son referencia para nosotros, ¿no? En toda la materia ambiental. Entonces nos da mucha pena ver esa situación y ver la verdad, la regresión que se hace, incluso porque hemos vivido en Brasil y ya hemos probado que este modelo no nos lleva a lugar ninguno. Entonces sería muy importante aprender con el país vecino en este caso y ver cómo nos ha salido bien tener 4 años de un gobierno en que se despreza la participación, se despreza toda la protección ambiental. Y eso, recuperarlo, infelizmente toma tiempo. Incluso toma tiempo y toma vidas. Y creo que desde Argentina nos están acompañando la situación que tenemos en Río Grande del Sur, me imagino. Y eso es fruto de un proceso de quitar la legislación ambiental y no relacionarla a la emergencia climática. Entonces, yo sí invitaría a todos y todas que nos escuchan a que miren a Brasil con un proceso de reflexión, ¿no? Mira el alto precio que uno puede pagar por 4 años de una política que desprecia todo el proceso ambiental y que incluso se dice, ¿no? Sabíamos de la alerta, sabíamos del diagnóstico, sabíamos que no estábamos invirtiendo en prevención, pero teníamos otras agendas. Mira, es eso, eso pasa cuando uno no pone atención a dónde debería poner. Entonces sí que veo que es un proceso muy triste que infelizmente nuestra situación no haya servido como una alerta para Argentina, pero sí que quería reforzar eso, ¿no? De la importancia del país, de la importancia de cómo aprendemos con Argentina y con nuestros hermanos y hermanas de ahí y darles toda nuestra fuerza e empeño y decir que estamos con vosotros y que les estamos mirando. No estáis de manera ninguna aislados en el mundo, en la región. Entonces también eso es muy importante para las personas que toman de las decisiones, que sepan que aquí estamos observando de alguna manera. Y para la gente que sale a la calle, que está luchando, que sepáis que no estáis solos en ese sentido de protección ambiental y de lucha por la humanidad, por así decirlo, ¿no? Sí, por supuesto, en reciprocidad, por supuesto, nuestra solidaridad con todos los amigos, compañeros, ciudadanos brasileros, brasileras en Río Grande do Sul. La terrible inundación está también teniendo sus consecuencias en Argentina, porque la crecida del río Uruguay es grande y en la ciudad de Concordia ya estamos teniendo consecuencias. O sea, los límites políticos no son frontera para los conflictos y problemas ambientales y
y las personas que más sufren son las personas más pobres. En este caso, bueno, fue un colapso total. Pero nos quedan poquitos minutos, me quedaría charlando toda la tarde con ustedes. Quiero volver un minuto a César Artiga, porque César, vos hablabas de que el tema del narcotráfico, el tema de las pandillas, tapa a veces la desaparición de defensores ambientales, pero quería preguntarte, algo que nos está ocupando y preocupando, y veo similitudes en algunas cuestiones en México y en el lamentable proceso de lo que está ocurriendo con el narcotráfico en nuestra provincia de Santa Fe, es que hay una conexión entre los narcos y el extractivismo, en nuestro caso sojero, porque los narcos aprovechan a comprar determinados territorios, hacen determinado tipo de plantaciones, se convierten en dueños de la tierra con explotaciones con agrotóxicos, y de alguna manera también van empezando a escalar en su inserción política a partir de su condición de empresarios rurales. Eso también está sucediendo en El Salvador, porque tenemos como un circuito muy preocupante en este sentido, ¿eh? Sí, yo creo que tu pregunta es clave, importante y necesaria de dilucidar, diría yo, porque acá en El Salvador la administración de gobierno actual ha declarado una guerra contra las pandillas. Llevamos más de 2 años de un estado de excepción permanente, es decir, hay suspensión de derechos permanente desde hace más de 2 años, ¿verdad? Se ha roto el derecho de inocencia, derecho a la inocencia, presunción de inocencia, ¿verdad? Debido proceso, derecho de defensa. Te pueden detener en la calle porque un policía dice que vos sos una persona colaboradora de pandillas y no tenés derecho a ni que te defienda tu abogado, que tu familia te visite, ni siquiera a demostrar que sos inocente. Entonces pongo esto, digamos, de antesala de la respuesta a lo que me preguntas, porque hay un proceso de acumulación extremo de tierra acá en El Salvador, ¿verdad? Inicialmente acá a través del monocultivo de la caña de azúcar. Acá no es la soya, sino que es el monocultivo de caña de azúcar, ¿verdad? Hay caña de azúcar por todos lados y hay comunidades que ni siquiera puedes identificarlas porque están en medio de los cañales. Estamos rodeados de caña para exportarla a China, a Estados Unidos, y a la par de eso hay un proceso de degradación ambiental muy fuerte porque para ampliar la frontera de la caña de azúcar, pues se ha tenido que talar el poco bosque nativo que quedaba y los pocos bosques que nos quedaban en el país. Así que ya no se cultiva para la subsistencia ni la soberanía alimentaria de nuestro país, sino que se cultiva para cultivar azúcar. Entonces, en este proceso de acaparamiento de tierras, hay mucha gente, muchos grupos vinculados a narcotráfico y a crimen organizado que están acumulando tierras. Y esto no podría ser posible realmente si no fuera en complicidad con el Estado. Hay que decirlo como tal, ¿verdad? Porque es el aparato del Estado el que presiona, el que coacciona a las comunidades, a las familias, para que vendan sus pequeñas parcelas de tierra y las vendan a los grandes terratenientes, que son estos grupos, ¿verdad? Que están aliándose con el Estado para no solo para impulsar el monocultivo de la caña de azúcar, sino que también para impulsar los megaproyectos en la franja costero marina del país, que son los proyectos insignia, ¿verdad? Llamados así, proyectos insignia de la actual administración de gobierno. Y muchos de estos sectores y estos grupos, ¿verdad? Que hay inclusive investigaciones periodísticas al respecto, están dentro del partido que está en el gobierno ahora mismo. Entonces, hay un tema como lo que ha sucedido fuertemente, yo lo mencionaba en México, que está comenzando a suceder aquí, cada vez profundizándose más, y como hay un control total del aparato del Estado ahora en El Salvador alrededor de un individuo, que yo espero que eso no suceda en Argentina, ¿verdad? Porque es una tendencia muy similar de liderazgo la de estos dos personajes. Ahora ni siquiera podemos averiguar cuál es la empresa que han contratado para ejecutar un proyecto, porque toda la información pública en El Salvador ha sido declarada
reservada por 7 años. Cualquier proyecto y cualquier, digamos, gestión que realiza la administración de gobierno es declarada como información reservada. Así que lo poco que sabemos es precisamente por las investigaciones periodísticas. Los periodistas que impulsan estas investigaciones, la mayoría han tenido que irse del país, están viviendo en Costa Rica, por ejemplo, porque las presiones desde la administración han hecho que mucha gente se haya tenido que exiliar realmente para poder continuar haciendo no solo el trabajo de denuncia, sino que también el trabajo de educación ciudadana que es tan urgente y necesario. Bueno, es una línea para pensar y explorar los paralelismos en varios países de la región, porque con distintos grados de gravedad hay situaciones que son similares, ¿no? Bárbara, en un minuto, decinos cuál es la importancia de la resolución que se votó en Chile sobre la transversalización de género en el plan de defensores y defensoras ambientales y cómo vamos a seguir con ese trabajo. Creo que es importante la transversalización de género porque aborda un espacio muy invisible, que son las mujeres y las niñas y las juventudes, que estamos principalmente más complejas frente al rezago de las decisiones de los asuntos ambientales. Y acá me gustaría enfocarlo netamente a que este trabajo no tan solo queda en esta votación, sino que ahora se trabaja con las distintas agencias de las Naciones Unidas y ahí directamente con la sociedad civil para crear las directrices que van a ir enfocadas a las distintas acciones de las normativas políticas y acuerdos como principio rector que se abunda en todos los acuerdos internacionales que suscriben nuestros propios países. Así que creo que idealmente acá se nos viene mucho trabajo y ahí tenemos que colocar la acción, formación y educación transversal para lo que es género y que para menos nosotras la ecofeminista es muy importante colocar la acción y visibilizarla en todos estos espacios y les invito a participar en las distintas iniciativas en las que estamos comprometidas. Bueno, les recordamos a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, a la red ecofeminista latinoamericana en el Caribe, a la red de defensoras del ambiente y el buen vivir y a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Ahí vamos a estar publicando, pero el día 25 de junio, 18:30 horas de Argentina, vamos a estar haciendo una capacitación sobre todos los indicadores y los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030 y vamos a contar un poquito más en detalle qué es el Acuerdo de Escazú, qué vamos a hacer nosotros y nosotras desde el Grupo de Justicia Ambiental del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil de CEPAL. Estamos cerrando, despidiéndonos, pero no quisiera que nos vayamos sin que Yoara nos des algunos puntos de contacto, cómo se contacta la gente con los representantes del público del Acuerdo de Escazú y para qué los puede contactar. O sea, pueden hacer denuncias, pueden pedir asesoramiento. ¿Cómo se contacta con ustedes y en qué pueden ayudarlos cuando hay un conflicto ambiental los representantes del público del Acuerdo de Escazú? Gracias, María José. Nosotros entonces estamos en Instagram y Twitter. Por favor, nos busquen ahí, Reps_Escazú. También nos pueden contactar desde el mecanismo público y os animamos a que se inscribáis en el mecanismo público, que es la forma oficial de contacto y es muy importante tener ese registro para participar y recibir las informaciones del Acuerdo de Escazú. Nosotros tenemos como función principal, la difusión del acuerdo, la promoción y todo lo que podemos ayudar, ahí estamos. No es nuestra función recibir denuncias, hay que decirlo, pero en lo que podemos direccionar y apoyar las organizaciones en que tengan alguna cuestión con el Acuerdo de Escazú, ahí lo haremos seguramente. Entonces, recordemos que para incorporarse al proceso como sociedad civil de Escazú hay que entrar en la página web de CEPAL. Eso es, muchas gracias por la... El mail que vos acabas de dar para los representantes del público es reps_Escazú. Eso es, esa es nuestra forma de contacto en las redes sociales y el correo, que
/Escazú o underline Escazú, @RightsUp, que es un correo que tenemos de forma segura, o sea, criptografado y que garantizamos el contacto. ¿Arroba qué? No entendimos arroba qué. RightsUp, perdón, RISAUP.com. Reps. Okay. Sí, porque hay que traducir. Bueno, muchísimas gracias. Cristian, ¿nos recordás entonces el 5 de junio en la Facultad de Derecho del Observatorio? Y si alguien se quiere contactar con el observatorio en el ámbito de la Argentina, ¿cómo nos contacta? Bueno, no es que hay un mail único todavía, con lo cual, bueno, puede contactarse a través de las organizaciones o las universidades que forman parte. Perfecto. Y entonces, nosotros nos vemos el 5 de junio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el lanzamiento del observatorio, y el 25 de junio van a tener nuestra información y el link para sumarse a nuestra capacitación del Grupo de Justicia Ambiental del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de CEPAL. Yo les agradezco muchísimo por este diálogo y la verdad que encantada de escucharlos, de verlos y de seguir en la lucha. César Arteaga, desde El Salvador, director de Haz de Paz y representante electo del público para el Acuerdo de Escazú. Yoara Marchesini, desde Brasil, Instituto ANUPEF y representante del público del Acuerdo de Escazú. Cristian Fernández, acá nomás, en la ciudad de Buenos Aires, compañero y colega global. Y Bárbara Astudillo, desde Chile, que protege los molles y muchas cosas más como la red ecofeminista. Muchísimas gracias a los 4 y será hasta la semana que viene. Nos vemos y resistimos. Mañana, 28 de mayo, Plaza de Mayo, todas las feministas, martes verde. Chau, chau. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman.